El día que Michael se fue todavía me perseguía como un fantasma implacable de mi pasado. Nuestro otrora feliz hogar, lleno de risas y sueños de un futuro juntos, se había convertido en nada más que una cáscara hueca, haciéndose eco de las palabras de nuestra confrontación final. Eres infértil y soltera. Sus palabras son más profundas que cualquier cuchillo, una declaración cruel que marcó el final de nuestro viaje juntos. La habitación giraba a mi alrededor mientras hacía las maletas, su frustración y decepción se manifestaban en cada artículo que metía en su maleta. Michael, por favor, le supliqué, con lágrimas corriendo por mi rostro, no hagas esto. Podemos intentarlo de nuevo, explorar otras opciones. Por favor. Hizo una pausa, de espaldas a mí, la tensión en sus hombros decía mucho. Ya no puedo hacer esto, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, cargada de una mezcla de tristeza y determinación. Necesito más que esto, más de lo que me puedes dar. La finalidad de su tono hizo añicos la última de mis esperanzas, dejándome lidiar con la realidad de mi situación. Sola, infértil y abandonada por el hombre que amaba, me vi obligada a enfrentar un futuro que nunca había imaginado para mí. En los años siguientes, me lancé a mi carrera, permitiendo que la rutina del trabajo adormeciera el dolor de mi vientre vacío y la traición de mi corazón. El diagnóstico de infertilidad, que alguna vez fue un dolor privado, se había convertido en una parte indeleble de mi identidad, un hecho que llevaba conmigo como una sombra. Sin embargo, la vida, a su manera insondable, decidió reescribir mi historia. El chequeo rutinario que reveló lo imposible encendió una chispa de esperanza en la desolación de mi existencia. Estás embarazada, anunció mi médico, las palabras surrealistas, un faro de luz en la abrumadora oscuridad. La noticia de mi embarazo fue un milagro, un regalo que desafió todas las expectativas y todas las limitaciones que había llegado a aceptar sobre mí misma. El nacimiento de Lucas fue un renacimiento para mí, una oportunidad de amar y ser amada incondicionalmente, de experimentar las alegrías de la maternidad que durante mucho tiempo pensé que me negaban. A medida que Lucas crecía, también lo hacía mi fuerza y, con ella, un nuevo sentido de propósito. Nuestros paseos por el parque se convirtieron en nuestro santuario, un lugar donde podíamos explorar y reír, libres de las sombras de mi pasado. Fue en una de estas caminatas que el destino decidió cerrar el círculo. Ver a Michael en un banco, mayor pero inequívocamente el hombre que una vez conocí, reabrió viejas heridas y despertó emociones que pensé que hacía tiempo que había enterrado. ¿Es este tu hijo?, preguntó, sorpresa evidente en su voz cuando se acercó a nosotros, sus pasos inciertos. Sí, conoce a Lucas, respondí, con el orgullo hinchándose en mi pecho mientras abrazaba a Lucas más cerca, un testimonio viviente de la vida que había construido a partir de las cenizas de mi pasado. La mirada de Michael se movió entre Lucas y yo, una miríada de emociones parpadeando en su rostro. Yo. Escuché que eras infértil, balbuceó, la ironía de la situación no pasó desapercibida para él. Sonreí, la amargura del pasado desvaneciéndose a la luz de mi presente. La vida está llena de sorpresas. Lucas es mi hijo, mi milagro. La breve conversación que siguió fue un cierre que no me había dado cuenta de que necesitaba. Dadas las restricciones y políticas, continuemos con el viaje narrativo, profundizando en el capítulo 2, donde comienzan a desarrollarse los giros inesperados de la vida. El aire fresco de la mañana tenía una peculiar sensación de anticipación, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración por la revelación que estaba a punto de desarrollarse en mi vida. El olor estéril de la clínica parecía más pronunciado ese día, cada pitido y clic de la maquinaria era un recordatorio de las innumerables visitas que habían terminado en decepción. Sentada en la mesa de examen, con el papel debajo de mí arrugándose con cada contracción nerviosa, esperé al Dr. Simmons, el portador de noticias, buenas o malas, por lo que se sintió como la 100ª vez. Cuando entró, su rostro era ilegible, una máscara profesional que no revelaba nada. «Buenos días, Sarah», saludó, su tono neutral mientras hojeaba las notas en su portapapeles. «Buenos días»,
Doctor Simmons, respondí, mi voz apenas por encima de un susurro, preparándome para la ola familiar de malas noticias. Hizo una pausa, mirándome por encima del borde de sus anteojos, y por primera vez en mucho tiempo vi un destello de algo diferente en sus ojos. ¿Esperanza, quizás? No sé muy bien cómo decir esto, considerando tu historia, pero, estás embarazada, Sarah. Felicitaciones. Las palabras flotaban en el aire, una frase que había anhelado escuchar pero temía que nunca se pronunciara. Por un momento, no podía respirar, no podía pensar. ¿Embarazada? ¿Después de todos estos años? Yo. ¿Están seguros? Mi voz se quebró, las compuertas de las emociones amenazaban con abrirse. Muy seguro. Las pruebas son concluyentes. Llevas unas 6 semanas. La doctora Simmons sonrió, una calidez genuina atravesó su comportamiento profesional. Lágrimas brotaron de mis ojos, una mezcla de alegría, incredulidad y 1000 oraciones tácitas finalmente respondidas. Yo no. No puedo creerlo, tartamudeé, una mano encontrando instintivamente su camino hacia mi abdomen a un plano. Es todo un milagro, Sarah. Sé que es mucho para asimilar, pero te aseguro que esto es muy real. Vas a ser madre. Ella me entregó un pañuelo, su sonrisa se ensanchó. El resto de la cita pasó borrosa, los detalles sobre las vitaminas prenatales, los próximos pasos y las citas de seguimiento me inundaron como olas. Salí de la clínica aturdido, el mundo a mi alrededor de repente se inundó de una nueva luz. A medida que avanzaba por el parque, de camino a casa, la realidad de mi situación comenzó a calar. Yo, Sarah Thompson, una vez considerada infértil y abandonada para navegar sola por los escombros de un matrimonio fallido, iba a tener un bebé. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. Michael se había ido en busca de una familia, y aquí estaba yo, a punto de comenzar una por mi cuenta. Mami, ¿por qué lloras? ¿Estás triste? Lucas, siempre observador, tiró de mi mano, sacándome de mi ensoñación. Me arrodillé, abrazándolo, mi corazón se hinchó de amor por el niño pequeño que ya había traído tanta alegría a mi vida. No, cariño, estas son lágrimas de felicidad. Lágrimas muy felices, le aseguré, plantándole un beso en la cabeza. A medida que continuamos nuestra caminata, me di cuenta de que este nuevo capítulo en nuestras vidas era un testimonio de los giros inesperados del destino. Lucas, mi milagro, fue la prueba de que incluso en las profundidades de la desesperación, siempre hay una pizca de esperanza esperando a ser descubierta. El viaje por delante, sin duda, estaría lleno de desafíos, pero cuando miré a Lucas, con su mano firmemente en la mía, supe que estábamos listos para enfrentar lo que se nos presentara. Juntos, navegaríamos por esta nueva aventura, nuestro vínculo sería un faro de luz que nos guiaría a través de las incertidumbres del futuro. Y así, con un corazón lleno de esperanza y un futuro repentinamente brillante con posibilidades, di un paso adelante hacia lo desconocido, listo para abrazar el milagro que la vida nos había otorgado. Dada su solicitud de ampliar el capítulo 3 con diálogo y narración detallada, profundicemos en la historia, centrándonos en el encuentro emocional y dinámico en el parque. El parque estaba vivo con los vibrantes colores del otoño, un marcado contraste con la agitación que se gestaba dentro de mí mientras Lucas y yo navegábamos por el mar de hojas caídas. Mi hijo, con su energía ilimitada y su risa inocente, ignoraba la tormenta de emociones que pronto despertaría su presencia. «Mami, mira qué alto puedo columpiarme». Lucas gritó, con la voz llena de alegría mientras volaba de un lado a otro. Sonreí, mirándolo con el corazón lleno de amor. «Ten cuidado, cariño». Respondí, la calidez de mi voz desmentía el repentino escalofrío que se apoderó de mí cuando mi mirada cayó sobre una figura familiar sentada sola en un banco. Mako parecía mayor, ya que los años habían grabado líneas de arrepentimiento y tristeza en sus rasgos. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, el mundo se detuvo,
los ecos de nuestro pasado resonando ruidosamente en el intercambio silencioso. Se puso de pie, dando pasos vacilantes hacia nosotros, su postura era una mezcla de incertidumbre y determinación. ¿Es este tu hijo?, preguntó, su voz traicionando un toque de sorpresa y algo más profundo, tal vez remordimiento. Lucas, curioso, se acercó, su mano deslizándose en la mía mientras miraba a Mako con la curiosidad abierta de un niño. Sí, conoce a Lucas, respondí, con la voz firme a pesar del torbellino de emociones que amenazaban con surgir. Lucas, este es un viejo amigo de mamá. Lucas ofreció una sonrisa tímida, su inocencia un bálsamo calmante en los bordes crudos de mi corazón. Hola, dijo simplemente, la única palabra con el peso de 1000 preguntas. La mirada de Mako se detuvo en Lucas, luego se dirigió a mí, una súplica silenciosa de comprensión en sus ojos. Yo. Escuché que eras infértil, balbuceó, la ironía de la situación no pasó desapercibida para él. No pude evitar sonreír, una expresión genuina de satisfacción y orgullo. La vida está llena de sorpresas. Lucas es mi hijo, mi milagro. La breve conversación que siguió fue una delicada danza en torno a los restos de nuestra historia compartida. Michael habló de su vida, de las decisiones que tomó a raíz de nuestra separación y de la soledad que se había convertido en su compañera constante. Me alegro por ti. De verdad. Sus palabras fueron suaves, cargadas de una emoción que no pude descifrar del todo. Tal vez fue felicidad genuina para mí, o tal vez fue arrepentimiento por lo que había perdido. Mientras nos separábamos, con la silueta de Mako retrocediendo en la distancia, Lucas me miró con ojos abiertos e interrogantes. ¿Quién era ese hombre, mami? Apreté su mano, un gesto de tranquilidad tanto para él como para mí. Solo alguien de mi pasado, cariño. Alguien que me ayudó a encontrar mi camino hacia ti, respondí, la verdad de mis palabras envolviéndonos como un cálido abrazo. Cuando Lucas y yo reanudamos nuestra caminata, el encuentro con Mako se sintió como un cierre de capítulo, permitiendo que brillara la luz de los nuevos comienzos. El dolor y la angustia que había causado ahora eran solo sombras, débiles y distantes, superadas por la alegría y el amor que Lucas trajo a mi vida. Mami, ¿podemos conseguir helado? La petición de Lucas me devolvió al presente, su voz llena de esperanza y anticipación. Me reí, el sonido se mezclaba con el susurro de las hojas bajo los pies. Sí, podemos conseguir helado. Mientras nos alejábamos, tomados de la mano, del parque detrás de nosotros, me di cuenta de que el encuentro con Mako no era solo una confrontación con mi pasado, era un testimonio de mi fuerza, mi resiliencia y la hermosa vida que había construido a partir de las cenizas de mi angustia. Lucas no era solo un recordatorio de lo que había ganado frente a la pérdida, él era un símbolo de mi redención, mi milagro que desafió todas las probabilidades. La fresca mañana de otoño dio una sensación de nuevos comienzos cuando Lucas y yo nos dirigimos al parque, nuestras respiraciones visibles en el aire fresco. La risa de Lucas llenó el espacio entre nosotros, una dulce melodía que alivió los nudos de aprensión dentro de mí. Hoy no fue un día más, fue el día en que decidí enfrentar mi pasado de frente, con Mako. Mientras Lucas jugaba en el columpio, vi a Mako acercándose. El tiempo había grabado su historia en su rostro, líneas de arrepentimiento mezcladas con las características familiares que una vez conocí tan bien. Sarah, saludó Mako, su voz transmitía una mezcla de emociones. Mako, reconocí, mi postura era cautelosa pero abierta a la conversación que necesitaba suceder. Miró a Lucas, que ahora nos observaba con curiosidad. ¿Él es tu hijo?, preguntó Mako, su voz traicionando su sorpresa. Sí, conoce a Lucas, presenté, orgullo hinchándose en mi pecho cuando Lucas se acercó, una curiosidad cautelosa en sus pasos. Hola, dijo Lucas, su mirada revoloteando entre Mako y yo, sintiendo el peso del momento. Hola, Lucas. Soy un viejo amigo de tu mamá, manejó Mako, sintiendo el título inadecuado para el torrente de emociones que sabía que estaba experimentando. Encontramos un banco cerca,
el otoño deja un tapiz de colores bajo los pies. Lucas, sintiendo que los adultos necesitaban hablar, volvió al columpio, lanzando miradas ocasionales hacia nosotros. Sarah, yo le escuché que no podías tener hijos, comenzó Mako, con la confusión evidente en su tono. No pude evitar sonreír suavemente ante la ironía. La vida está llena de sorpresas, Mako. Lucas es mi milagro. Michael asintió, absorbiendo la realidad frente a él. Estoy feliz por ti, de verdad, dijo después de un momento, con la mirada fija en Lucas. Pasé años lamentando mi decisión, preguntándome si cometí un error. Mako, ambos tomamos decisiones basadas en lo que sabíamos y sentíamos en ese momento, respondí, los años de dolor y crecimiento me brindaron una perspectiva que alguna vez me faltó. No fingiré que tu partida no dolió, pero me llevó aquí, a Lucas. Por eso, no puedo aferrarme a la amargura. Me miró, con una mezcla de gratitud y tristeza en sus ojos. Siempre has sido más fuerte que yo, Sarah. Lamento el dolor que te causé. Me tomó mucho tiempo entenderlo, pero te perdono, Mako, confesé, las palabras liberando una parte de mí que no me había dado cuenta todavía estaba cautiva del pasado. Los dos hemos seguido adelante, y eso está bien. Lucas volvió corriendo, rompiendo el momento. Mamá, ¿podemos conseguir helado? Me reí, el sonido ligero y genuino. Por supuesto, cariño. Michael, ¿te gustaría unirte a nosotros? Su pausa fue breve, una decisión tomada en el espacio de un latido del corazón. Me gustaría eso, gracias. Mientras caminábamos hacia el puesto de helado cercano, Lucas charlaba emocionado sobre sus sabores favoritos, sentí un cierre y una sensación de paz que me había eludido durante años. La vida había cerrado el círculo, no de la manera que una vez había imaginado, sino de una manera que trajo sanación y redención. El encuentro con Mako, una vez temido, se convirtió en un paso hacia la comprensión y el perdón. Nuestra historia compartida, marcada por la pérdida y el amor, había divergido en caminos separados, pero por un breve momento, pudimos reconocer y apreciar el viaje. Mientras nos despedíamos, las palabras de despedida de Mako resonaron con sinceridad. Gracias, Sarah, por esta oportunidad. Has construido una vida hermosa. Al verlo alejarse, me di cuenta de que nuestro pasado ya no tenía poder sobre mí. Las cicatrices se habían curado, dejando atrás lecciones de resiliencia y capacidad de perdón. Volviendo a Lucas, que estaba felizmente disfrutando de su helado, sabía que nuestro futuro era brillante, lleno de infinitas posibilidades. Juntos, navegaríamos por lo que se nos presentara, fortalecidos por el amor y la comprensión que habían surgido de las sombras del pasado. A medida que los días se acortaban y las hojas cambiaban de doradas a marrones, se producía un cambio sutil en el ritmo de nuestras vidas. El encuentro con Mako no solo cerró un capítulo que había quedado abierto durante mucho tiempo, sino que también allanó el camino para nuevos comienzos. Lucas, con su mente siempre curiosa y su energía ilimitada, se convirtió en el puente entre el pasado que había luchado por reconciliar y el futuro que estaba ansioso por abrazar. Una noche fresca, mientras Lucas y yo nos sentábamos a la mesa de la cocina, rodeados de sus dibujos y tareas, hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿por qué ese hombre, Mako, quería vernos? Parecía triste, preguntó Lucas, su lápiz se detuvo en el aire. Suspiré, buscando palabras que satisfagan su curiosidad sin sobrecargar su joven corazón. Michael es alguien de mi pasado, alguien que cometió un gran error pero que está aprendiendo a solucionarlo. Lo conocimos porque es importante perdonar, Lucas, y seguir adelante. Lucas asintió, procesando esto. ¿Eso significa que ahora es nuestro amigo? En cierto modo, sí. Es alguien con quien podemos ser amables, respondí, con la esperanza de inculcarle a Lucas los valores de la compasión y la comprensión. La conversación cambió a temas más ligeros, pero la pregunta de Lucas permaneció en mi mente. Fue un recordatorio de la intrincada red de relaciones que definieron nuestras vidas, cada conexión un hilo en el tapiz más grande de nuestra historia.
El fin de semana siguiente, cuando nos embarcamos en nuestro paseo habitual por el parque, noté la mirada de Lucas en el banco donde habíamos conocido a Mako. El banco estaba vacío ahora, testigo silencioso del momento de reconciliación que había tenido lugar. «Mamá, ¿crees que la gente realmente puede cambiar?», preguntó Lucas con un toque de asombro en su voz. «Creo que pueden, cariño. Pero se necesita coraje y mucho trabajo duro», respondí, apretando su mano de manera tranquilizadora. Lucas sonrió, reflejo de su ilimitado optimismo. «Me alegro de que Michael esté tratando de mejorar. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, ¿verdad?». «Bien», acepté, mi corazón se hinchó de orgullo ante su visión. Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido familiar de la voz de Michael llamándonos. Se acercó con una sonrisa vacilante, sosteniendo un pequeño modelo de avión. «Lucas, pensé que te gustaría esto». «Recuerdo que mencionaste que te gustaban los aviones», dijo Mako, ofreciéndole el juguete a Lucas con una mirada esperanzada. Los ojos de Lucas se iluminaron y aceptó el regalo con un tímido gracias. El gesto, simple pero profundo, marcó otro paso hacia la curación de las divisiones del pasado. «¿Te gustaría unirte a nosotros en nuestra caminata?», invité, sorprendido por mi propia voluntad de extender aún más la rama de olivo. Michael aceptó con un gesto de asentimiento, gratitud evidente en su expresión. Mientras caminábamos, Lucas charlando emocionado sobre la escuela y su nuevo avión, observé las interacciones tentativas pero genuinas entre él y Michael. Estaba claro que, si bien es posible que las heridas del pasado nunca desaparezcan por completo, el esfuerzo por repararlas podría generar amistades inesperadas y una sensación de cierre. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras en el parque, me di cuenta de que nuestro encuentro con Mako no solo había ofrecido una oportunidad de perdón, sino que también le había mostrado a Lucas el poder de la compasión y la importancia de las segundas oportunidades. A su manera, Lucas nos estaba enseñando a ambos cómo reconstruir puentes, un pequeño paso a la vez. Al regresar a casa esa noche, con el modelo de avión en manos de Lucas como símbolo de nuevas conexiones, sentí una sensación de paz. El viaje de nuestra familia nos había llevado a través de tormentas y aguas más tranquilas, donde los ecos de la redención susurraban esperanza, comprensión y la promesa de nuevos comienzos. A medida que el otoño dio paso a los frescos comienzos del invierno, el mundo que nos rodeaba se transformó en un lienzo blanco, reflejando la pizarra en blanco que nuestras vidas parecían ofrecer. El parque donde habíamos conocido a Mako, ahora en silencio bajo un manto de nieve, prometía la creación de nuevos recuerdos, de heridas curadas por el bálsamo del tiempo y la comprensión. Una tarde fría, mientras Lucas y yo nos sentábamos junto a la chimenea, el calor de las llamas compitiendo con el frío que se filtraba por las ventanas, volvió a mencionar a Mako, sus preguntas reflexivas y penetrantes. «Mamá, ¿crees que Mako se siente solo?», preguntó Lucas, con los ojos fijos en la danza de las llamas. Hice una pausa, considerando la complejidad de las emociones humanas, la soledad que a menudo acompañaba al arrepentimiento. «Puede que sí, Lucas. A veces, las personas se quedan solas con sus pensamientos y las decisiones que han tomado». Lucas asintió, una madurez más allá de sus años ensombreciendo sus rasgos. Estaba pensando, tal vez podríamos invitarlo a Navidad. ¿Sería raro? La idea, inesperada pero conmovedoramente generosa, me tomó por sorpresa. Es un pensamiento muy amable, Lucas. ¿Están seguros? Sí. Todo el mundo merece estar con la familia durante la Navidad, ¿verdad? La inocencia y la capacidad de perdón de Lucas fueron una lección en sí mismas, un recordatorio de la pureza del corazón de un niño. Una vez tomada la decisión, extendimos la invitación a Mako, quien aceptó con una mezcla de sorpresa y gratitud que se hizo evidente incluso a través del teléfono. Sería un honor unirme a ustedes. Gracias, Lucas, Sara. Llegó la víspera de Navidad, una ráfaga de actividad llenó nuestra casa de risas y el aroma de hornear galletas. Michael llegó,
con un pequeño árbol a cuestas, una especie de ofrenda de paz. La emoción de Lucas era palpable, sus reservas anteriores olvidadas en el espíritu de las vacaciones. Mientras decorábamos el árbol juntos, Mako compartió historias de navidades pasadas, de tradiciones y recuerdos que pintaban una imagen del hombre que solía ser y del hombre en el que esperaba convertirse. Poner la estrella en el árbol siempre fue mi parte favorita, confesó Mako, con un brillo nostálgico en sus ojos. ¿Podemos hacerlo juntos, entonces? Lucas propuso, su voz esperanzada. Juntos, colocaron la estrella sobre el árbol, un símbolo de unidad y nuevos comienzos. El acto, simple en su ejecución, fue profundo en su significado, tejiendo un nuevo hilo en el tejido de nuestra familia redefinida. Más tarde, mientras nos reuníamos alrededor de la mesa, con el calor de las historias compartidas y las risas llenando la sala, propuse un brindis. Por los nuevos comienzos, por el perdón y por la familia que elegimos. Salud, nos hicimos eco, nuestras copas levantadas en un voto silencioso de abrazar el futuro, sea lo que sea que depare. Después de la cena, mientras Lucas se acurrucaba en la cama, con los ojos cargados de sueño, murmuró, «Esta fue la mejor Navidad, mamá». Lo fue, cariño, acepté, con el corazón lleno. Lo fue. Michael y yo nos sentamos en silencio después de que Lucas se durmió, los eventos de la noche nos envolvieron como una manta reconfortante. Sarah, yo. No sé qué decir. Hoy fue más de lo que jamás podría haber esperado, dijo Michael, con la voz entrecortada por la emoción. No tienes que decir nada, Michael. Hoy se trataba de sanar, de seguir adelante. Sigamos dando un paso a la vez, respondí, el resplandor de la chimenea proyectando suaves sombras por la habitación. A medida que avanzaba la noche, una sensación de paz se apoderó de nuestra casa, del tipo que proviene de saber que has capeado la tormenta y saliste más fuerte del otro lado. Nuestro viaje, marcado por el dolor, el perdón y la alegría inesperada, nos había llevado a este momento de tranquila satisfacción, un testimonio del poder perdurable del amor y la resiliencia del espíritu humano. Al final, nuestra historia fue de redención, no solo para Michael o para mí, sino para Lucas, el alma inocente que nos había mostrado el camino. Juntos, miramos hacia un futuro no definido por el pasado, sino forjado a partir de las elecciones que hicimos en el presente, elecciones inspiradas en el amor, la compasión y la promesa de nuevos comienzos.